Un eclipse de luna es un evento astronómico que ocurre cuando la Tierra se interpone exactamente entre el Sol y la Luna, bloqueando los rayos solares que normalmente iluminan a nuestro satélite natural. Cuando las órbitas se alinean de manera perfecta, la Tierra proyecta una sombra en el espacio. Esta sombra se divide en dos partes, umbra y penumbra. La umbra es la zona central, la parte más oscura y profunda de la sombra, donde la luz del sol queda completamente bloqueada. La penumbra es la zona exterior, una sombra mucho más tenue y parcial, donde la luz solar solo se bloquea de manera fija o ligera. El evento del 8 de octubre de 2014 fue un eclipse lunar total. Durante este fenómeno, la luna se introdujo por completo en el cono de sombra más oscuro de la Tierra, la umbra. Al quedar completamente cubierta, no desapareció del cielo, sino que adquirió una tonalidad rojiza, muy intensa, razón por la cual se le conoce popularmente como luna de sangre. El evento completo duró 5 horas y 18 minutos, contando desde el inicio de la fase penumbral, que es casi imperceptible a simple vista, hasta su final de madrugada. El eclipse lunar total del 8 de octubre de 2014 fue el número 42 de los 72 eclipses que componen la serie Saros 127, que es una familia de eclipses que comparte características geométricas casi idénticas debido a la repetición periódica de las órbitas de la Tierra, la Luna y el Sol. Un ciclo Saros es un periodo de 18 años, 11 días y 8 horas, aproximadamente 6.585.3 días. Después de este tiempo, los tres cuerpos celestes vuelven a una posición casi idéntica, produciendo un eclipse gemelo. En total, esta serie está compuesta por 72 eclipses, que se distribuyen a lo largo de un periodo de 1.280 años. Esta serie comenzó el 14 de mayo de 1275 y el último eclipse de esta familia ocurrirá el 5 de julio de 2555. Cada eclipse lunar de la serie ocurre exactamente cada 18 años y 11 días después del anterior. Por ejemplo, el hermano directo del eclipse de 2014 ocurrirá el 18 de octubre de 2032 y el siguiente de la familia tendrá lugar el 29 de octubre de 2050. Lo más destacado del eclipse lunar total del 8 de octubre de 2014 dejó varios hitos, tanto para la astronomía como para quienes madrugaron a observarlo. Debido al horario en el que ocurrió en América del Norte y partes de México, los observadores pudieron presenciar un fenómeno geométricamente imposible a simple vista: ver el sol saliendo por el este y la luna eclipsada ocultándose por el oeste al mismo tiempo. Este eclipse fue el segundo miembro de una tetrada de lunas de sangre, es decir, un grupo de 4 eclipses lunares totales consecutivos que ocurrieron en un lapso muy corto, entre 2014 y 2015. Las tetradas son relativamente raras en la escala del tiempo astronómico. En algunos siglos no ocurre ninguna, lo que desató un enorme interés mediático y científico en aquella época. El eclipse ocurrió apenas 2 días después de que la Luna alcanzara su perigeo, el punto de su órbita más cercano a la Tierra. Esto significó que el disco lunar se vio un 5.3% más grande que en el eclipse total anterior de abril de ese mismo año. En definitiva, el eclipse de 2014 no fue solo un evento visual, sino una pieza más en el preciso rompecabezas de la serie Saros 127. Comprender estos ciclos nos permite conectar con el ritmo del universo y darnos cuenta de que, aunque el cielo cambie constantemente, sigue reglas matemáticas asombrosas que se repiten a través de los siglos.